perdón. Al momento que yo genero, creo la empresa, al momento que yo creo la empresa, la Cámara de Comercio me va a entregar las hojas, yo les debo llevar las hojas debidamente numeradas para que ellos me registren el libro de socios, y el libro de actas de junta directiva, perdón, el libro de actas de asamblea. Entonces, esos son los que quedan registrados ante la Cámara de Comercio. Los otros libros los manejo yo a nivel de la empresa. Ya no me exigen, antes me exigían todos los libros de contabilidad. Ya no me los exige la DIAN. Yo los puedo ir manejando, ir llevando el control, llevándolos en PDF. Los genero en PDF y los voy llevando organizados en mi contabilidad. Pero ya no los tengo que dejar registrados ante Cámara de Comercio, ¿sí? Entonces, ¿dónde te dice eso? Te lo dice el decreto 805 de abril del 2013 que regula el registro de libros de contabilidad electrónicos que se encuentran en proceso de reglamentación. Digamos, esto ya fue reglamentado, ya la Cámara de Comercio solo pide estos 2 libros, solamente, y los otros, yo no es que porque la Cámara de Comercio no me los registre, yo no los debo tener, yo los debo tener. Cuando llega la DIAN y me pide libros contables, yo los debo tener en PDF, no los tengo que tener impresos, no tengo que tener el vademecum de libros impresos, todos no los tengo que tener impresos, pero sí tengo que tenerlos en mínimo en PDF, ¿sí? Que por organización es bueno cuando yo cierro la contabilidad del año, imprimir estos libritos y dejar un librito completo con todos los documentos impresos, es mejor, porque uno no sabe qué le pueda pasar al computador, porque no sabe uno qué le pueda pasar a la copia, que se la dañen, que se la roben, que se deteriore, cualquier cosa pase, un incendio, se acabó la copia y quedó la empresa sin contabilidad, ¿cierto? Entonces, uno debe tratar de salvaguardar la información lo mejor posible y tener al final del año, cuando yo ya digo, ya todo quedó limpio, ya todo quedó conciliado, cerrado, presenté la declaración de renta, tener mis libros debidamente impresos y organizados de forma tal que mañana viene la DIAN, no tengo ningún inconveniente, todo está debidamente organizado y soportado, ¿cierto? Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? No, ¿Cómo vamos? señora. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Profe, Sí, señora. Ok, perfecto. Vamos a meternos un poquito en el Estamos tema. bien. Vamos a meternos un poquito en el tema de las NIF. ¿Alguno sabe qué son las NIF? Las NIF son las normas Para negocios, internacionales de algo información interno. financiera. normatividad contable y financiera. Exacto. Sí, es una normatividad nueva que llegó a Colombia. Tiene que ver con normas internacionales, ¿sí? Normas internacionales de información financiera. ¿Qué se pretende con esa información financiera? Que todos los países hablemos el mismo idioma en cuanto a la información contable y financiera. Nosotros, quería mostrarles este mapa. Las zonas verdes es donde se implementaron las NIF. Y si miramos nosotros a nivel de América, fuimos de los últimos en implementar las normas NIF. ¿Sí? Voy a acercarlo un poquito más para que lo vean un poquito más cerca. Entonces, mira, los que están en verde fueron donde se requirió y se todas las NIF. Nosotros tenemos la normatividad desde el 2009. La norma que nos implementó, nos hizo la convergencia a las NIF en Colombia es la ley 1314 del 2009. Y solo la vinimos a aplicar hasta el año 2013-2014, que empezamos a vivir el proceso a nivel empresarial. ¿A qué se debió ese proceso? Primero, la exigencia a nivel mundial por efecto de la globalización. Todos los países hablen el mismo idioma para tener una información más fidedigna, transparente, coherente, que todos lo hablemos de la misma manera, con normas internacionales para que los bancos, la banca mundial y los países que nos hacen créditos, nos hacen empréstitos, tengan información coherente con las normas internacionales y nos puedan leer de la misma manera. Que si yo presento un informe y lo presenta a Perú, sean informes comparativamente similares, porque aplicamos la normatividad internacional, ¿cierto? Entonces, fuimos de los últimos países en alinearnos
lo dilatamos y lo dilatamos cuando ya el Banco Mundial dijo, señor Colombia, por favor, alíñese y aplique la norma internacional y si no, ya no le presto más plata. ¿Sí? Esa fue la presión que nos hicieron. Si no hacíamos la convergencia a las NIF, ya no nos iban a implementar los préstamos. ¿Y por qué necesitamos plata? ¿Para qué necesitamos plata prestada a nivel internacional? Por aquello de los presupuestos en Colombia, ¿cierto? Los presupuestos públicos. Porque la plática de los impuestos no alcanzan para desarrollar todos los proyectos que tenemos en Colombia. Por eso tenemos que acudir a préstamos internacionales, préstamos de países extranjeros, de las grandes potencias mundiales, o préstamos con la banca. Y la banca puede ser a nivel internacional o puede ser también la banca nacional, pero las presiones vienen de la banca internacional. Entonces, eso hizo que Colombia se alineara a las NIF. Entonces, antes Colombia, vamos a mirarlo. NIF implementación en Colombia. Colombia, mediante la Ley 1314 del 2009, decide que el país deberá implementar las NIF o las IFRS como técnica para la gestión de la contabilidad y de la información financiera en las empresas. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió el cronograma de convergencia y adopción de las NIF en Colombia. ¿Cuál era el objetivo de las NIF? Conformar un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, por cuya los contables y en particular los estados financieros brinden información financiera que sea comprensible, que sea transparente, comparable, pertinente, confiable y útil para la toma de decisiones económicas por parte del Estado, los propietarios, ¿de quién? De las empresas, los funcionarios y empleados de las empresas, los inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas para mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial de las personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras. Entonces, en este nos dicen que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió un cronograma. En ese cronograma separaron a las empresas en 3 niveles. ¿Cuáles niveles? El primer nivel son las empresas que tienen que ver con tienen inversión extranjeras, empresas que tienen inversión en bolsa, empresas que tienen que ver con seguros, empresas que son de grupo empresarial. Todo ese tipo de empresas lo pusieron en un grupo 1. Luego vinieron el grupo 2, que son las pymes. ¿Y en Colombia cuántas pymes hay? ¿Se han dado cuenta con los análisis que se han hecho ahorita las necesidades de capital que tienen las pymes? ¿Qué porcentaje tenemos de las empresas en pymes? Casi todas, ¿no? El mayor porcentaje que tenemos en las empresas son pymes. Y ese grupo de empresas son las que pusieron en el grupo 2. Y en el grupo 3 pusieron las pequeñas empresas. Esas pequeñas empresas son aquellas que llevan contabilidad simplificada. Entonces, ese cronograma lo pusieron de forma tal que el grupo 1 y 3 debían de tener el proceso de convergencia entre los años 2014-2015. Y el grupo 2, que son el de las pymes, debía de haber hecho el proceso de convergencia entre el 2015-2016. ¿Sí? Entonces, ¿dónde quedaban las pymes? Debían de haber vivido el proceso de convergencia entre 2015 y 2016. Es decir, a hoy, la mayoría de empresas deberían de estar en proceso con NIF, ya con estados financieros, vivida la convergencia, realizado todo el proceso al interior de las organizaciones y hablando el mismo idioma a nivel internacional. ¿Qué diferencia hay entre haber sido del grupo 1, del grupo 2 o del grupo 3? En el nivel de exigencia. Aquellas del grupo 1, la exigencia era NIF plenas, normas internacionales plenas. A nivel del grupo 2, que son las pymes,
ya no exigen la totalidad de las normas, sino que ya es una norma más light, más suave, con menos exigencia, de tal forma que le facilitara el proceso a las pymes de hacer el proceso de convergencia y que no le exigieran una cantidad de parámetros y de normas que no eran necesarios a nivel de estas pequeñas y medianas empresas, ¿sí? A nivel del 3, que son las empresas pequeñas, que como tal les piden una contabilidad simplificada, entonces estas empresas básicamente pues le piden, como dice su nombre, una contabilidad simple, donde solamente van a presentar un estado de situación financiera, un estado de resultados integrales y las notas aclaratorias a los estados financieros, ¿sí? Entonces, ¿cuáles cambios trajo esto? Ya no lo llamo un balance, sino que lo llamo un estado de situación financiera. Ya no lo llamo un balance, sino un estado de situación financiera. Ya no lo llamo un estado de pérdidas y ganancias, sino que lo llamo un estado de resultados integrales, ¿sí? Adicionalmente, para las empresas del grupo 1 y grupo 2, vienen el estado de cambio en el patrimonio y viene el estado de flujo de efectivo. Y adicionado a eso, las notas, ¿sí? Entonces, en eso varía. La contabilidad simple solamente van a ser estado de situación financiera, estado de resultados integrales y las notas aclaratorias. Y las del grupo 1 y 2 van a ser estado de situación financiera, que antes se llamaba ¿cómo? Balance. El balance es lo mismo que ya hoy se llama estado de situación financiera. Estado de resultados integrales, que antes se llamaba ¿cómo? Estado de pérdidas y ganancias. Entonces, el estado de pérdidas y ganancias hoy se llama estado de resultados integrales. Estado de cambios en el patrimonio, que es el nuevo que se implementó con la NIF, básicamente expone los cambios que tuvo la empresa a nivel si incrementó el patrimonio, muestra si distribuyeron dividendos, muestra si acumularon utilidades o si se incrementó la reserva legal de la empresa, ¿cierto? Muestra básicamente qué fue lo que pasó con el patrimonio, ese es el estado de cambios en el patrimonio. Y estado de flujo de efectivo, ese muestra a nivel integral cómo se comportó la operación a nivel de la empresa. Ese es más de cuidadito, luego les mostraré cómo se maneja ese tipo de informes, ¿sí? Y las notas aclaratorias. ¿Para qué un estado financiero se le hacen notas aclaratorias? ¿Qué piensan ustedes? ¿Para qué será necesario en un estado financiero hacerle notas aclaratorias? Porque las cifras cuando tú las muestras así en el balance, son cifras muertas, ¿cierto? Proveedores, 500 millones. Entonces, claro, cuando tú muestras un informe de estado financiero, te van a preguntar, venga, ¿y esos 500 millones a quién se los debo? Bancos, tengo 900 millones. Ah, muy bien, pero esa plata, ¿dónde está metida? Entonces, yo debo de explicar a nivel de notas aclaratorias específicas cada uno de los rubros, a quién le debo, quién me debe, si tengo deuda con entidades financieras, a quién le debo la plata y como, en qué condiciones, a qué tasa, cuánto plazo, ¿sí? Son aclaratorias. Y adicionalmente, con las NIF, esas notas aclaratorias deben incluir las políticas empresariales. Entonces, las políticas empresariales son las define, no contabilidad. Las políticas empresariales las define la organización como tal, liderada desde el gerente. Entonces, van a definir cómo se van a manejar los inventarios, cuál es el stock de inventarios, cuál es mi política de producción, cómo vamos a manejar esa política de producción, cuáles son las compras que voy a determinar, cómo son mis activos fijos, cuál es el valor razonable de mis activos fijos. No es dejarle, por ejemplo, a un edificio que tengo hace 15 años el valor de hace 15 años, ¿cierto? ¿Cuál sería, por ejemplo, el valor razonable de un edificio? Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes? ¿Será razonable ese precio que yo le tengo al edificio desde hace 15 años que lo tengo?
No, yo diría que no porque cada año se valoriza más, pues, Ujú. tiene como varios cambios en ese sentido. Entonces, no, yo diría que no es razonable dejarle ese mismo. Exacto, así es. ¿Qué sucede? El valor razonable es lo que me dice hoy cuánto vale mi empresa, ¿cierto? No es lo mismo que tú digas, hoy mi empresa vale 150 millones porque tengo ese edificio en 80 millones y hace 15 años. Y hoy ese edificio, el solo edificio me vale 300 millones, ¿cierto? Entonces realmente estoy desvalorizando la empresa por no mostrar el valor razonable en cada uno de mis rubros, de los valores que conforman mis estados financieros. Entonces, por ejemplo, tengo ese edificio, vale 80 millones a precios de hace 15 años. ¿Qué debo hacer yo hoy? Debo de hacer un avalúo técnico donde me digan cuánto me vale ese libro, cuánto me vale ese edificio a precios de mercado en la zona donde está construido, de acuerdo al metro cúbico, al metro cuadrado, lo que vale en esa zona donde esté mi edificio, si hay autopistas, si es una zona comercial, si es una zona industrial, todas las variables que tienen en cuenta en un avalúo técnico. Con base en eso me van a decir, señor empresario, ese edificio que usted tiene hoy en 80 millones, hoy le vale realmente, está en una zona que se ha valorizado, que es una zona comercial, hoy le vale 400 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, con base en esos análisis y esos estudios, es que la contabilidad, de acuerdo a las NIF, debe de entrar a estimar con valores razonables cada uno de los rubros. Entonces, por ejemplo, ese es propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Por ejemplo, tengo una máquina que antes decíamos que en línea recta la máquina se depreciaba en 10 años, ¿cierto? Antes simplemente era así, línea recta. Un edificio en 20 años, una máquina en 10 años, un carro en 5 años, un computador en 3 años. Y así nosotros llevábamos la contabilidad. Esa era nuestra contabilidad. ¿Qué dice, por ejemplo, las NIF? Dice, no señora, usted tiene que mostrar la realidad contable. Señor empresario, analice con su gente, o sea, no es contador, analice y revise, no. Señor empresario, analice con su gente cuál es la realidad económica de su negocio. Usted tiene unas máquinas que usted pasan 10 años y las máquinas están intactas, ¿cierto? Es mentira que se depreciaron en 10 años, todavía siguen produciendo, no tienen ningún desgaste o están desgastadas al 50, al 30%. Entonces, ahí, por ejemplo, yo cómo podría evaluar cuál es el costo razonable de mis máquinas. ¿Qué podría entrar a evaluar? Debería entrar a evaluar mi proceso productivo, ¿cierto? Yo tengo unas máquinas que trabajan en una sola jornada. Ok. Entonces se desgastan menos, me van a durar mucho más. Tengo unas máquinas que trabajan en doble turno. Bueno, ¿cuánto es proporcionalmente el desgaste de la máquina? Y de acuerdo a mi experiencia, ¿cuánto debería ser la devaluación? Bueno, y al final voy a concluir, no, mi máquina no se deprecia en 10 años, mi máquina me dura 15, 17 años. Entonces, a partir de todo ese análisis que se hace a nivel empresarial, con todo el grupo de la empresa, vamos a definir esas políticas, cómo va a ser la depreciación de la maquinaria, ¿cierto? Por ejemplo, otro rubro muy importante es la cartera. Entonces, la cartera, tengo una cartera importante a nivel de cuentas por cobrar. Y en esa cartera me voy a dar cuenta que la tengo que analizar. ¿Para qué voy a analizar la cartera? Para determinar qué tan sana es mi cartera. Si mi cartera es sana o hay cartera que definitivamente ya perdí, me toca provisionar o en su defecto me toca castigarla. ¿Cuándo digo que una persona, no, que una cartera es sana o no es sana? ¿En qué momento una cartera deja de ser sana? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso, profe, que cuando... Me voy a devolver. Me voy a devolver. Espérame, no supe quién me habló. Me voy a devolver. ¿Saben qué es cartera? Sí, la cartera es como decirle a los clientes que uno les vende, pero a crédito, Muy no de bien, contado, sino a exactamente. crédito. Exacto, muy bien. Eso es cartera para una empresa. Las cuentas que tengo por cobrar de las ventas que realicé a plazo. Listo, muy bien, eso es cartera. Ahora, ¿qué es cartera sana? ¿Qué es cartera sana?
la cartera que ya se había dado y los clientes están abonando algo de ellas, la están moviendo. No es una cartera sana, ¿no? Eso, Porque los que ya llevan unos años que no han abonado, no han dado nada, sus carteras se dan por perdidas ya. exactamente. O sea, Ya, aquellos clientes que me están cumpliendo con los términos en que acordamos, que dijimos, me van a pagar a 30 días el 50% y a 60 días el otro 50%, y me están cumpliendo, eso es cartera sana. Pero si yo llego y evalúo en 60, el 90 días y verifico que hay clientes que ya llevan 90 días de mora y no han pagado ni me han ya cumplido, no está tan sana. ya no es sana, ya es una cartera que tiene un riesgo asociado, ¿cierto? Aquello del riesgo. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo asociado a una cartera que no es sana? El riesgo es perder la plata, ¿cierto? Pérdida. Pierdo la plata y pierdo el cliente. Cliente. Las Sí, dos total. cosas. Entonces, ¿qué debo de hacer? Para yo primero reflejar mi realidad del negocio, debo de entrar a analizar cuál es la cartera que no es sana, que tiene un nivel de riesgo y que por ende primero debo hacer un aprovisionamiento. Entonces, desde las políticas, aquellas que les digo que debo estimar, debo definir cómo voy a proteger la empresa frente a ese riesgo de pérdida de cartera. ¿Qué quiere decir? Hay un cliente que yo vengo y le vendo y listo, ¿no? Ese señor me compra cada mes y le he vendido ya en el año 100 millones de pesos. Muy bien, excelente cliente. ¿Y qué debe el señor? Ay, no, el señor sí tiene una cartera. El señor me debe una factura desde hace 5 meses, otra que me debe desde hace 4, otra desde aquí hace 3, ¿cierto? Ahí, ¿qué pasa? No estamos realmente catalogando a nuestros clientes y le estamos soltando la mercancía sin ningún control. Entonces ahí es que el empresario dice, venga, juicio señores, hagamos, no es aquí, no se le paga a usted por vender. Usted me tiene que vender, pero asimismo me tiene que generar flujo de cartera, flujo de caja. ¿Qué sucede? Yo le permito a usted que le venda 30 y 60, pero si a los 60 no le han pagado, ya fréneme la venta. No le puede soltar más mercancías ese señor y me tiene que garantizar el cobro de la cartera. Listo, aquí lo hago yo con mi Congelar la persona, cuenta. con mi líder comercial, ¿cierto? Pero yo, ¿qué tengo que hacer aquí en la contabilidad? En la contabilidad tenemos por aquello de la razonabilidad de las cifras, yo debo establecer una política de provisión de cartera. Entonces voy a decir, venga, la cartera que tengo desde ya 90 días vencida, voy a empezar a provisionar, le voy a decir que de entrada le voy a provisionar el 50%. Que si me le da los 6 meses y todavía no me la han cobrado, le voy a provisionar otro 30% y ya tengo provisionado el 80%. Pero el hecho de que yo la esté provisionando en contabilidad no quiere decir que este señor pare de cobrar. Este señor tiene que seguir gestionando cartera, gestionando cobro. Y me llegaron, voy en 6 meses, ya llevo provisionado el 80% y voy a esperar a los 12 meses y a los 12 meses voy a decir, listo, no la han podido cobrar, la voy a dejar provisionada ya en contabilidad el 100%. En contabilidad. ¿Qué es una provisión? Es como un costo que yo voy a asumir para tener pendiente de que realmente yo no vendí 100 millones de pesos, sino que tengo 10 millones que corrieron riesgo. Entonces tengo provisión dentro de los gastos, una provisión de 10 millones de pesos, de forma tal que yo no termine repartiéndole dividendos a los socios de una utilidad que es irreal, ¿cierto? ¿Por qué? Yo vendí 100 millones, pero es que hay clientes que no me han pagado y yo no puedo terminar diciéndole a los socios, sí, señores socios, 100 millones de utilidad para ustedes. No, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque estaría entregando plata que no ha sido realmente recibida por la empresa, que tiene un riesgo, ¿cierto? Entonces, el riesgo, la provisión, es hacer un cubrimiento a ese riesgo que yo tengo. Ya la dejé provisionada al 100%, provisioné mis 10 millones de pesos. El señor sigue haciendo la gestión de cartera, sigue haciendo la gestión de cartera, y dentro de las políticas yo puedo decir, la cartera que esté al año y medio, que no ha sido posible cobrarla, ya desde contabilidad la vamos a castigar. ¿Sí? Son 2 pasos, por ejemplo. Voy a provisionar en unos tiempos y al cabo del tiempo voy a tener 100% de la provisión de la cartera,
pero no he parado de cobrar. Yo sigo gestionando carteras y sigo gestionando, pero en mis estados financieros dejé una provisión. Y cuando ya tengo unos plazos establecidos de acuerdo a mis políticas que voy a castigar la cartera, ya entro y ahí sí cruzo. Castigo la cartera en las cuentas por cobrar contra mi provisión. Y ya la di de baja en la contabilidad. ¿Sí? De acuerdo a unas realidades del negocio. Por eso tienen que ser las políticas analizadas por todo el grupo administrativo, teniendo claro el contexto en el que se mueve el negocio, ¿cierto? Porque hay negocios que lo normal es que se mueven así, en diferido, porque el otro señor va produciendo, va vendiendo en la medida que va recogiendo va realizando su proceso productivo, en la medida que va vendiendo me va pagando, ¿cierto? Porque puede ser que el producto que yo le vendo es un producto que tarda en importarse y que él requiere unos tiempos para pagar. Depende todo de las negociaciones que yo maneje a nivel empresarial. Pero esas negociaciones las debo de bajar a políticas y ese manejo de la cartera lo debo de bajar a políticas y a procedimientos. Entonces, cuando hablamos de esas notas aclaratorias, en esas notas aclaratorias, yo empiezo explicando cada una de las políticas empresariales que maneja la organización y ahí sí luego empiezo con las notas específicas que les explicaba, cómo está estructurado la caja y bancos, entonces explico en qué bancos tengo la plata. Propiedad, planta de equipo, explico dónde tengo invertido, en qué edificios, en qué hice una valorización, en qué hice un avalúo técnico y se me aumentó el valor del bien de 80 a 350 millones por avalúo técnico. Todo ese proceso de convergencia, lo que le representó a la empresa, hacer ese proceso de convergencia, de valoración de activos, de implementación de todos los valores razonables en cada uno de los rubros, lo dejo en esas notas. ¿A quién le interesan esas notas? A todos los interesados como entidades bancarias, que deben saber que ya mi empresa no vale 150 millones, sino que mi empresa hoy ya vale 500 millones. ¿A efecto de qué? A efecto de haber hecho la convergencia de las NIF, que me representó que mi empresa se valorizara porque yo tenía unos rubros muy atrasados a nivel precios históricos, ¿cierto? Entonces, esa es la implementación de las NIF, genera un gran impacto a nivel de los estados financieros y por ende deben quedar muy claros en lo que tiene que ver con las notas aclaratorias. ¿Me hago entender esa parte? ¿Alguna pregunta ahí en esa parte de las NIF? Chicos, todos se me fueron y se me callaron. No, ¿Entendieron? señora, que estamos. ¿Ah? No tenemos dudas. Bueno. Estamos útiles. Muy bien, eso. ¿Cómo es el cuento? Una de dos. O quedaron con todo claro o quedaron con todas las inquietudes y callan.